Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser el milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti, a tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Hola amigos míos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta noche, bueno, mi noche, tengo un tema que a veces suele ser polémico por el personaje del que se trata. Es un programa que en realidad debería ser mucho más largo, porque tiene mucha tela por donde cortar, pero yo prometí que esto va a ser lo más sucinto, lo más resumido posible. Quiero que sean videos cortos que no cansen y que sobre todo que puedan llegar a Cuba de una manera o de otra. Y entonces estoy tratando de hacer las cosas muy, muy resumidas, y las directas las dejo entonces para los sábados. Hoy yo voy a hablar de esta persona que todos saben ya por el título más o menos quién es, que es Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez, mucha gente ha hablado de él, se han hecho programas sobre él. Mi amiga del canal de las emociones hizo un programa sobre él, creo que Carlito Madrid también ha hecho un programa sobre él, otra gente ha hablado de él, todo el mundo sabe. Pero bueno, yo quiero ahondar en ciertas cosas también, porque hay cosas que tenemos que saber separar, cosas que creo que no podemos caer tampoco en la exageración y en decir cosas que en realidad no han pasado, y en asumir posiciones que en realidad nunca tuvimos. Silvio Rodríguez, vamos a ver un poco la gente que dice que es Silvio comunista. Bueno, evidentemente Silvio sí creo, me imagino que debe tener carnet del Partido Comunista y todo eso, me imagino.
Silvio Rodríguez, yo no creo que su influencia, ¿no?, socialista o comunista venga de Fidel Castro, de la revolución. No sé, no. Yo creo que viene un poquito de antes, porque el entorno familiar es muy importante. Y cuando se habla de los padres de Silvio Rodríguez nace en 1946, o sea, nace ya unos años antes de la revolución. Silvio tenía alrededor de 13 años cuando triunfó la revolución en el 59. Silvio Rodríguez nace en San Antonio de los Baños, como saben, los padres campesinos, su mamá ama de casa, su papá agricultor. Y hay un dato importante que muchas veces no se ha hablado. Quien despierta, parece, la inclinación artística, la que motiva más a Silvio a entrar en lo que es el mundo más bien artístico, es su madre, que dicen que solía cantar, y creo que tenía un tío también que era un músico, no sé si de tres, no estoy seguro. Pero hay un detalle, que el padre de Silvio era una persona, como dije, campesina, humilde, pero era una persona que simpatizaba con las ideas socialistas. O sea, parece que había una especie de simpatía por el socialismo en ese hogar. Y no es de extrañar entonces que un niño que esté rodeado de un ambiente en el hogar que sea con este tipo de ideas, se salga de eso tan fácilmente. Y una muestra de esto es que es una familia integrada, porque en el año 61 solamente Silvio tendría alrededor de 15 años. Silvio es uno de los que va a participar en la campaña de alfabetización, ya que si hubieran sido personas que no estuvieran integradas, no mandan al muchacho a la campaña de alfabetización, sabiendo más cómo estaba la situación. Y pues esto es un factor para mí que hay que tener en cuenta. Pues nada, la vida de Silvio Rodríguez, la infancia ya no creo que sea tan relevante, salvo este detalle que yo creo que es muy importante. Pasa el tiempo, después Silvio le toca el servicio militar obligatorio, que esto habrá sido alrededor del año 64. Y ahí creo que Silvio tiene sus inclinaciones artísticas, por supuesto. Una de las cosas por las que se inclina primero, antes que la música, incluso, es por el dibujo. Creo que Silvio colaboró en alguna que otra publicación, no sé si en las Fuerzas Armadas, en materia de dibujo humorístico, una cosa así. Miren ustedes qué sorpresa la vida, yo que hago eso mismo. Y bueno, pues parece que un amigo de él en esa época también le regala una guitarra o lo introduce en el mundo de la música, y entonces él se empieza a dedicar más a lo que es la música y vaya dejando un poco de lado esta manifestación, ¿no?, lo de la plástica. Y durante esos años de servicio militar parece que Silvio ya desarrolla su habilidad, la consolida de componer. Silvio es, ante todo, un buen compositor de letras, eso es indiscutible. A mí nadie me puede venir a decir a mí, sea Silvio la persona más antipática del mundo, sea lo que sea, nadie me puede venir a mí a discutir aquí que Silvio Rodríguez no tiene talento y no tiene un calibre respetable como poeta, como compositor de letras. La música ya es otra cosa, no creo que sea, aunque no es una música, pero no creo que sea tan destacable como el aspecto de las letras, que para mí son fabulosas. Pese a quien le pese, hablen de lo que hablen, así sea elogiando al Che Guevara, que era un asesino, o a Fidel Castro, o a lo que sea, con esa cosa tan espantosa que hizo del necio y todo eso. Pero ahí vamos a ir viendo, desglosando primero un poco de la vida de este hombre, a ver si nosotros podemos, entre ustedes y yo, si ponemos en la cabeza a funcionar, después me lo escribirán en los comentarios, qué piensan, cuándo fue que surgió este oportunismo de Silvio Rodríguez, o si siempre fue así, si él vino ya siendo ya un pichón de comunista desde el hogar, o si fue en el medio de la... Ahora, el caso es que ya después que él sale del servicio militar, Silvio Rodríguez, por todo lo que yo tengo entendido y por todo lo que se ve de su aspecto físico en esa época, él era un tipo de joven, como muchos otros, eran hipangos, con mucha inquietud cultural, pero que le gustaba el rock, que le gustaba toda esta música americana y todo, y
Y por supuesto en el estamento oficial, de todo lo que tenía que ver todo este proceso que llamaban revolución, que invadió todas las esferas de la vida, sobre todo la cultural, no había simpatías, ¿no? Ninguna por la música americana, ni por lo que tuviera que ver con Estados Unidos, ni por el rock. Todo el mundo sabía que en esa época había que ir a las fiestas con los discos de artistas norteamericanos o ingleses metidos en carátulas de discos cubanos o cosas así, no. Y gente que cuando le hacían verificaciones, como fue el caso de mi hermano también, se dijo que en la casa se oía música de estaciones de música americana o que se oía música en inglés, estupideces de ese tipo, ¿no? O sea que esto era la contradicción que había. Él podía tener las ideas que tuviera, pero su aspecto era el de un joven rebelde, como es la juventud en esa etapa, que suele ser rebelde. Y pues esto evidentemente chocaba con el estamento revolucionario. Y entonces, ¿qué ocurre? Que hay una etapa que en una entrevista, cuando se menciona este barco donde él estuvo trabajando, que era un barco de la flota pesquera, que era el famoso Playa Girón, que es donde hace la canción, donde se dice que él fue enviado a trabajar ahí. Yo pienso que sí, que él lo mandaron como una especie como mismo se mandaba en esa época mucha gente a trabajar a otro lado para que se endureciera o para que cambiara su forma de pensar. Tenemos el ejemplo de la JUMAP. Pablo sí estuvo en la JUMAP, Silvio Rodríguez no estuvo en la JUMAP, estuvo en este barco famoso. No sabemos cómo fue. A él se le hizo una entrevista una vez y él dijo que él había ido por voluntad propia para correr aventura. Eso no se lo cree ni él mismo. Y que él incluso había buscado otros amigos que se le unieran y ninguno quiso. Eso es absurdo, completamente. Eso a mí a lo que me huele más es a una especie de castigo o una especie de correctivo. Es a lo que me huele a mí. Así que eso está muy traído por los pelos y es una forma más de darse cuenta de que este individuo es un oportunista y un mentiroso. Y después que Silvio regresa de ese viaje, que ese viaje fue bastante productivo en cuanto a composiciones, él compuso bastante durante ese viaje que duró alrededor de 5 o 6 meses. Y cuando ya él regresa, ya viene esta parte que es de la Casa de las Américas y toda esta historia de la Nueva Trova y toda esta cosa. Y me imagino que para jóvenes con esa estampa, con esa rebeldía natural que tienen los jóvenes, me imagino que sería muy difícil salir adelante teniendo sensores de ese tipo, gente tan intolerante como Papito Cerquera, como esa gente que estaban encargados de la cultura, ¿no? Y creo que la tabla de salvación que tienen esta gente es Aide Santa María. Aide Santa María, que era una figura dentro del proceso este revolucionario, dentro de la lucha clandestina y todo eso, que tenía evidentemente el prestigio que tenía entre ellos. Y Aide Santa María tenía a su cargo esta institución que se llamaba Casa de las Américas. Y ella decide dar cobijo a todos estos jóvenes rebeldes, pero inquietos y con evidente talento. Y ella le decide dar cobijo en esa Casa de las Américas. Y entonces ahí, por supuesto, ya eran más intocables, ¿no? ¿Y qué es lo que yo pienso? Yo no estoy seguro si es una iniciativa propia de Aide Santa María, una iniciativa o de Armando Jal, no creo, porque era un tipo muy plano, muy... pienso que fue de Aide Santa María, que en realidad les tenía simpatía, los quiso... Y ellos siempre han manifestado mucha simpatía y mucho fervor por la figura de Aide Santa María. Y pues se sintieron ahí acogidos, protegidos y empezaron a desarrollar todo esto. Llega el movimiento de la Nueva Trova, que es como se llama a esta nueva corriente musical, movimiento de la Nueva Trova. Y lo más interesante que tenía la Nueva Trova es que era un movimiento que su principal herramienta era una cosa que se llamaba la canción protesta.
Lo interesante era que la canción protesta no era para protestar de nada que ocurriera dentro de Cuba. O sea, en Cuba todo era perfecto, Cuba era un paraíso, era el paraíso de los trabajadores, era el paraíso donde se estaba forjando el hombre nuevo y por supuesto ahí no podía haber problema ninguno. No se podía hacer ninguna crítica, ni siquiera moderada de nada del proceso revolucionario. Y entonces esta gente sí, la canción protesta era para protestar por cosas de fuera de Cuba. De la de Cuba no, ahí no se puede, ahí no había protesta que pudiera. Esa es la gran hipocresía y el gran cinismo que yo encuentro en lo que es el origen de la nueva droga como tal y de esta llamada canción protesta. Eh, es un bastante difícil a veces analizar todo este tema de la cultura y la revolución, pero bueno, ya sabemos en el año 60 las palabras de Fidel Castro a los intelectuales, sabemos aquello de como dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada, y este era parte de lo mismo, más todos aquellos funcionarios intolerantes que había en cultura y todo eso que no iban a permitir que gente como esta tuvieran actitudes contestatarias y cosas así. Hay una anécdota que yo no sé hasta qué punto me lo contó una persona de fiar, una persona muy próxima ahí de Santa María, que en una ocasión Silvio Rodríguez quiso cantar descalzo, Papito Cerquera, que era el que estaba encargado de aquello, le dijo que no podía salir a cantar descalzo y que si salía lo iba a meter preso, y Silvio salió descalzo y Papito Cerquera lo metió preso. O sea, Papito Cerquera era un personaje muy oscuro, un tipo que ya murió hace poco, creo. Era un personaje que fue uno de los fiscales de aquellos famosos juicios de principios de la revolución que fusilaron a tanta gente, de esas gentes que le llamaron charco de sangre y cosas así, eh, o paredón. Y pues no es extrañar que un personaje así haya metido a Silvio o al que sea, lo haya metido preso. Y este movimiento de la nueva trova, en realidad lo que se vino a caracterizar fue por dar un fuerte apoyo al régimen cubano. Pero incluso es de señalar también que eran personas que, por supuesto, gracias a esa protección que disfrutaron de la Casa de las Américas, no se sintieron en ningún momento castigados y tuvieron rienda suelta para hacer las canciones que quisieran, mientras, por supuesto, el límite siempre en Cuba ha sido la revolución y Fidel. No se podía no se podía tolerar nada que fuera contrario a Fidel y la revolución, con toda esa carga abstracta que tiene como la palabra revolución, que voy a hablar de eso, es un programa que tengo dedicado para la directa del sábado. En fin, ellos mientras se mantuvieran en ese marco tenían muchas facilidades, tenían la libertad de componer, de vivir su vida lo mejor posible, y bueno, pues así se acomodaron y siguieron. Yo, es mi opinión, pero aparte de eso sí tenían ellos, la persona cuando está se acomoda a un sistema y ese sistema lo mima y le da lo necesario para trabajar, le permite viajar, le permite cosas, entonces es una persona que ya se siente como agradecida. Ahí había una especie de complejo de Estocolmo, ¿no? De síndrome de Estocolmo, no sé. Y estas personas en cierta medida se sintieron favorecidas, se sintieron agradecidas con el régimen y con Fidel Castro particularmente. Y por eso eran unos propagandistas perfectos para la dictadura cubana. Eh, eh, la gente que bueno que tiene mi edad se acuerda de aquellos conciertos de cuando terminó en Chile, por ejemplo, el pinochetismo que terminó en Chile. Se dio un concierto de eso fabuloso en Santiago, y otro grandioso que fue en Buenos Aires, en el Estadio Obras, en el año 84, que ahí estuvieron Silvio y Pablo Menané, que no estuvieron ellos solos, estuvieron varios artistas también argentinos, estaba el Cuarteto Supay, estaba ¿cómo se llaman estos otros que estuvieron también? Bueno, había mucha gente locales también. Fue un concierto, pero apoteósico en cuanto a público y a todo. Y ellos regresaron de ese concierto en Argentina y a aquello se le dio como el bombo y platillo, como si fuera una misión, una especie de misión. Y efectivamente era una misión. La misión que tenían esta gente era propagar, o sea, hacer propaganda castrocomunista a lo largo de América Latina, y esto les vino pero de maravilla. La izquierda en esos países estaban encantados con que hubieran ido Silvio y Pablo, porque además
La izquierda tenía a Silvio Rodríguez sobre todo, y a Pablo Neruda, pero a Silvio mucho, como ídolo, como un ídolo. Y no es de extrañar que, bueno, que le dieran esos recibimientos y todo eso, pero ellos sirvieron ante todo como un vehículo de propaganda castrista indiscutible, no solo por América Latina, también por España y por otros países también. Eso es indiscutible. Y hasta dónde ellos sentían esa identificación real con la revolución es difícil decir. Pero yo pienso que en muchos casos eran sinceros. Silvio, vamos a hablar porque Silvio, hay un Silvio de antes, un Silvio un poco de intermedio y un Silvio después. Pero yo fui joven, igual que mucha gente, y yo recuerdo que para mí las canciones de Silvio tenían un mensaje que para mí tenían que ver más con Fidel Castro y con la revolución de Cuba que con cosas de afuera, a pesar de que fuera protesta y todo lo que tú quieras. Esta misma canción que estábamos escuchando, Ojalá, que yo tuve que traer un cover, tuve que traer una interpretación hecha por Gail, que es una chica de Miami, es muy buena, y que yo, bueno, la usé para evitar problemas con derechos de autor y todo eso. Espero no tener problemas con ella porque es un cover. Y además la puse ahí su dirección de su sitio web y todo, para que la apoyen el que quiera. Y bueno, pues esa misma canción de Ojalá, este mismo tema de Ojalá, a mí no me suena para nada a que está dedicado a nadie en América Latina, ni a Trujillo, ni está dedicado a ni estaba dedicado a ni a los Galtieri, ni a Galtieri, ni nadie, ni a Pinochet. A mí no me daba eso porque Pinochet no era un tipo tan de salir en todos los segundos y en todas las visiones. Yo no era tanto de eso. Ahora, a mí, cuando tú te pones a ver la figura de Fidel Castro y te pones a asociar la letra de la canción Ojalá con Fidel Castro, al que le pegas a Fidel Castro, el gobierno de difuntos y flores. Eso era Fidel Castro, que todo el tiempo los mártires, los homenajes, y los mártires, los homenajes, que salía cada 5 minutos en la televisión, que le decían hasta patrón de prueba, era Fidel Castro, no era Pinochet. Entonces, yo no sé a santo de qué. Entonces era una cosa muy ambivalente. Había canciones como Llover sobre mojado, que también te dice, reviso la fecha de la prensa, parecía que ayer decía lo mismo, y el periódico que es así es el Granma. O sea, que eran cosas muy ambivalentes que nosotros los jóvenes encontramos realmente ambivalentes. Para nosotros no podíamos evitar encontrar cierto mensaje contestatario en las canciones de Silvio. Tenía otra canción que se llamaba Canción en Harapo, que hablaba del socialista, del burgués que desde su mesa repleta suele aplaudir a los pobres y darle ropita, no sé quién. Y él dice que esa canción, que sí que era para América Latina, una vez que se incomodó, ¿no? Porque la gente le coreó algo, no sé cómo fue, él se incomodó y dijo que esa canción era para América Latina, no era para Cuba. Pero no sé, de la forma en que aborda esa canción y todo, tal parece que está hablando de la élite de cubana, de los dirigentes cubanos. Ustedes pónganse a seguir la letra de Canción en Harapo y miren a ver a quién le pega. Y miren a ver a quién le pega. Por supuesto, hay canciones que son verdaderos bodrios de alabanza asquerosa a Fidel Castro y a todo el régimen castrista. Eso, por supuesto, y aquella cosa del necio que es espantosa. Y canciones también al Che Guevara y todo eso. Pero hay una cosa que es indiscutible. La genialidad de Silvio Rodríguez es indiscutible. Su talento es indiscutible. Y la poesía de Silvio es impactante. Aunque muchas veces sea una porquería políticamente. O el mensaje sea un despropósito. Pero bueno, lo que es el talento como compositor, yo no se lo puedo quitar, porque eso lo tiene. Lo que choca y lo que nos lleva a la polémica es que Silvio pudo haber utilizado su talento mucho para hacer el bien del pueblo de Cuba, y lo que lo utilizó fue para convertirse en un trepador, en un oportunista, un diputado de una asamblea que sabe que no es nada, que es una asamblea decorativa, porque el poder popular en Cuba es una cosa decorativa, es una cosa que no vale nada. Y Silvio Rodríguez es una persona inteligente, él tiene que saber perfectamente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y él está tratando de asumir, sobre todo en los últimos tiempos, una especie de papel como de mediador, de buenazo, de comprensivo. Y esto de abogar porque suelten a las personas detenidas, que
que fueron pacíficas. La mayoría de las personas fueron pacíficas. Pero además, ¿desde cuándo el derecho a la libre expresión es una cosa que se puede cercenar? Silvio no está de acuerdo con eso. Silvio no sabe que hay una declaración de derechos humanos, lo sabe perfectamente. Silvio Rodríguez es una persona inteligente, no es ningún estúpido. O sea, es, por lo tanto, una persona oportunista y es cínico en ese sentido. O sea, defender aquello como proyecto es una cosa que lo haga una persona inteligente, te das cuenta que es un verdadero hijo de puta. Y eso es lamentable, porque es cuando uno ve cómo es posible que una persona con esa genialidad, con ese talento, con ese don, y pueda ponerse del lado de la opresión. Pasa. Y este es uno de los casos más tristes, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Siempre existió para mí en el aire esa ambivalencia, esa interpretación de las letras de Silvio. Me parecía que eran letras rebeldes, que eran cosas, que aquello estaba hecho para Cuba, para la situación que había en Cuba, y sin embargo, parece que no. Y entonces siempre era como un estar en el medio, ¿no? Que uno no sabía para dónde iba a tirar una cosa, y la gente joven le gustaba a Silvio por eso. Le gustaba a Silvio por eso, no por otra cosa. Porque percibían esa rebeldía, esa estaba en sus letras. Y eran letras muy interesantes, muy impactantes, una cosa increíble. Y entonces era inevitable, ¿no? Que mucha gente inconscientemente percibiera esta contradicción, esta supuesta rebeldía en las letras de Silvio Rodríguez, que estuvieran tan abiertamente en contradicción con su actitud personal y con su actitud con respecto a ese régimen castrista, que obviamente no funciona, es ineficiente y es represor y cercenador de las libertades. O sea, eso era lo que quizás se puede percibir más como una traición en Silvio Rodríguez, que la gente tenía esperanza en que las letras fueran una cosa contestataria, pero no. Era un oportunismo puro y duro de Silvio. Silvio Rodríguez, por otra parte, es una persona que no ha sido muy simpática nunca. No es una persona muy abierta. Es una persona y creo que esto no fue solamente gradual. Yo creo que Silvio siempre fue una persona un poco cerrada, un poco de creerse un poco por encima de los demás. La fama se le subió a la cabeza, yo pienso también. Y esto es lo que pasa con la gente que tiene talento, pero que cuando no tienen humildad, carecen de grandeza real. Y es una pena. Silvio manifestó su antipatía varias veces. Uno de los casos más llamativos, yo me acuerdo aquel concierto en el teatro Chaplin, que después lo pusieron con Karl Marx, que ahí estaba Silvio y había una canción que es esta de la jinetera, que se llama Boleros y Habaneras y esto, ¿no? Que es una de las canciones más estúpidas que he visto en los medios de video, que es justificando el castrismo, alabando, o sea, que la jinetera se iba de Cuba. Eso era lo que decía la canción, que la jinetera se iba de Cuba, que detrás de la chapa checada, que si no se casa detrás del extranjero, como si fuera la jinetera, la muchacha, la culpable, ¿eh? La culpable de quererse ir de Cuba, ¿no? O sea que es un despropósito la canción de mierda esa. Y él estaba cantando esa canción y la gente tiene la costumbre, o sea, yo nunca he tenido esa costumbre. La gente tiene la costumbre de palmear, ¿no? Las canciones, ¿no? Y esa noche Silvio parece que, según me contaron, personas próximas, se había bebido una pinta de Black Label, de whisky Black Label, y estaba bastante pasado. Y estaba de mal humor además. En general, raro, porque la gente cuando bebe, el cubano que es bien cubano cuando bebe, generalmente le da por ponerse de humor. Aunque bueno, hay algunos que le da por fajarse y por buscar lío, ¿no? Parece que Silvio es uno de esos. Y entonces, cuando empezaron a palmear esa canción, Silvio se molestó y paró abruptamente, se paró y le dijo se dirigió a las personas de manera bastante déspota y les dijo: miren, a mí no me gusta que hagan eso.
porque cuando ustedes hacen eso de la palmadita, eso me crea una cacofonía que no me deja concentrarme, una historia de esa. Y ninguno de ustedes es Oscarito Valdés. Dice, ninguno de ustedes es Oscarito Valdés. O sea, refiriéndose al baterista de Afrocuba, que era el que acompañaba cuando eso a Silvio. O sea, si alguno de ustedes fuera Oscarito Valdés, yo todavía podría seguir el ritmo, pero ustedes ninguno lo es. Así que me hacen el favor y dejen de hacer eso, porque eso es una bobería. Sí, caballero, porque eso es una bobería. Así mismo le digo a la gente. Y entonces el público empezó a murmurar y a encabronarse, ¿no? Porque eso no es manera de dirigirse al público tuyo. Y entonces él volvió a hacer otra pausa, siguió y le dijo a la gente, y si no le gusta lo que le digo, no venga más a mi concierto. No venga más a mi concierto. Por mí no hay problema. Mamey. Así dijo. Y entonces fue que se formó la rechifla y la gente que le gritó Carbo y que le gritó cosas. Y bueno, aquello se puso. Y al otro día él tuvo que dar una disculpa extensa en el Granma. Tuvo que dar una disculpa. Pero fue sumamente grosero. Y ahí se le salió el Silvio real, el Silvio oscuro, monstruoso que tiene por dentro. Recuerdo otra cosa también. Él le dio una entrevista a Jaime Bailey una vez, que salió en televisión. Y ocurrió lo mismo que ocurrió con la entrevista de Ricardo Alarcón y Jorge Mascanosa. Lo mismo. En este programa Jaime Bailey le hizo una serie de preguntas de derechos humanos y de todo, bueno, y de todo. Y de por qué él era diputado y no sé cuántas cosas. Y Silvio respondió con las mentiras habituales con que responde todo funcionario castrista, que Cuba es una maravilla, que es una democracia, lo que no la entienden, que para acá, pues esa bobería. Y entonces Jaime Bailey al final en forma de reto le dice, yo te reto a que este programa en Cuba no lo ponen en la televisión. Y Silvio le dijo, yo te tomo el reto y sí lo van a poner en la televisión. Y efectivamente pusieron el programa en la televisión, pero igualito que lo demás Canosa. Lo pusieron Tele Rebelde, como a la 1 de la mañana, ya tardísimo, ya cuando nadie está casi ya viendo, y Tele Rebelde menos. Y editado, por supuesto, pero muy poco editado, pero pusieron la entrevista. Casi íntegra, pero era una obra que sabían que muy poca gente le iba a ver. Y eso fue, y Silvio, por supuesto, sabía esto. Así que bueno, él en teoría le ganó la apuesta a Jaime Bailey, pero en la práctica Jaime Bailey tenía razón. La entrevista la había visto un buchito de gente nada más. Así que es la misma historia. Ese es el Silvio. Ese es el Silvio real. Y bueno, eso hay actitudes, ¿no? Hay actitudes y actitudes. Hay personas que ante cualquier intento de desacreditarlos o que han tratado de reprimirlos, han asumido actitudes más dignas, actitudes menos dignas. Yo recuerdo Pedro Luis Ferrer, después que tuvo todo ese problema, pero Luis Ferrer no grababa en ninguna parte, no salía en la radio, no salía en ningún lado. Y yo recuerdo que él tuvo que hacer el estudio en su casa, un estudio artesanal, lo tuvo que hacer en su casa. Incluso hubo un vecino mío, Mandito, que tuvo que incluso vender un jarrón y todo muy valioso que tenía para poder ayudar a Pedro Luis, porque Pedro Luis, en definitiva, los amigos fueron los que acudieron a ayudarlo, porque no tenía los medios, no recibía ninguna ayuda estatal, nada, ni promoción, nada. Y yo recuerdo que él en broma, él quería hacer una peña en su casa y todo en el patio, ¿no? Y entonces una vez incluso estuvimos bromeando sobre el nombre que le iba a poner a la peña, le quería poner la peña del Quelonio o algo así, por la canción del Carapacho para la jicotea. Y bueno, pero esto no viene al caso. Y el oportunismo de Silvio, mira, el oportunismo de Silvio, hay otra anécdota que yo tengo, que ya es más personal, ¿no? Que son unas personas que eran parientes míos por el lado político. Entre ellos uno que era una persona que yo quería muchísimo, que murió joven y alcoholizado. Y era una persona que yo, la verdad, que era muy espontáneo, era muy sincero, una persona que lo quería muchísimo. Pero bueno, él era hijo de una persona, de una de las figuras históricas de la revolución.
Y entonces un día estaba él y estaba la hermana y había dos personas más, creo, y estaban cerca de la casa de Silvio Rodríguez, por ahí, por Silvio Rodríguez vivía muy cerca del Palacio de las Convenciones, no sé si seguirá viviendo ahí todavía. No era una casa del otro mundo, una casa no de las más lujosas, pero claro, una buena casa y un buen barrio. Muy cerca del Palacio de las Convenciones, creo que era novena A, por ahí, por un lado de eso, detrás del Billmore, por ahí. Eso es la zona de llegando al laguito casi. Y entonces él estaba borracho. Y la hermana que le dijo, ay, por aquí vive Silvio. Yo sé, mira que la casa de Silvio. Y él que estaba borracho, le dijo, ahora mismo vamos a pasar por casa de Silvio. ¿Dónde? Y paró en la casa de Silvio de madrugada, imagínate. Y él saltó la cerca de la casa de Silvio, que no era una cerca muy alta, una cerca tendría, yo creo que no llegaba a los 2 metros. Y él saltó la cerca de la casa de Silvio y fue a tocarle la puerta a Silvio, imagínate tú. Y entonces la hermana, escondida dentro del carro, no quería sacar la cabeza. Y el otro con su borrachera fue a tocar la puerta a Silvio después que brincó la cerca. Y salió Silvio en plena madrugada con todos los pelos, los 3 o 4 pelos que le quedaban parados ahí. Y usted, ¿qué? Voy a llamar a la policía, no sé qué cosa. Y entonces ya después que ella sacó y se dio a conocer y le dijo quién era, que él supo quiénes eran, porque en la élite cubana funciona así. O sea, esta gente se relaciona, la gente de la élite se relaciona con los artistas más famosos y todo este tipo de cosas. Y son la gente que se relaciona, ¿no? Ellos no buscan al pueblo bajo o llano. Y bueno, ya después que él se dio cuenta quiénes eran, entonces ya a él se le quitaron automáticamente las ganas de llamar a la policía, porque por supuesto no le va a llamar a la policía a una persona que es hijo de una figura histórica de la revolución. O sea que hasta ahí vemos hasta dónde llega el oportunismo de Silvio, ¿no? Bueno, y eso es una anécdota más que retrata cómo es Silvio Rodríguez. El oportunismo es siempre de los dos lados. Yo tengo el caso de Osvaldo Rodríguez, el de los 5-4, este muchacho que es invidente. Creo que está vivo todavía, está en Estados Unidos. Osvaldo Rodríguez era un revolucionario ferviente. Osvaldo Rodríguez compuso la marcha del pueblo combatiente y aquello más castrista, asquerosamente castrista que aquella marcha y aquellas canciones que él hizo, más castrista que aquello es imposible. Y aquella otra que decía que viva mi bandera, que viva nuestra nación, viva la revolución, aquello era asquerosamente castrista. Y sin embargo, cuando le pisaron el callo, que cuál era el callo, que él no viajaba, como igual que muchos otros trovadores que no van a viajar, porque todos los viajes eran de trovadores reconocidos como Silvio Rodríguez, como Pablo, eran los que viajaban, y entonces compuso aquella cancioncita que no era oficial, una cancioncita que parece que la cantaba en su casa para algún público que tenía, que era ay San Silvio, ay San Pablo, regáleme un viajecito por mi madre que no hablo. Y eso es otra canción que es de un oportunismo, pero asqueroso, ¿no? Y efectivamente, así ha transcurrido tristemente la vida de la cultura cubana. Pero el movimiento de la Nueva Trova es para hacer un programa entero, es para contar. Yo lo reitero, Silvio Rodríguez es una persona detestable, ha demostrado ser un oportunista que ha traicionado al pueblo de Cuba. Y bueno, pues ¿qué se puede más decir de él? Ya creo que todos lo conocemos, hemos visto cómo se ha manifestado, lo que ha hecho, lo que ha dejado de hacer. Pero que no venga nadie a decirme ahora que nunca en la vida vio a Silvio Rodríguez y que nunca esto y que nunca no. Hay gente que quizás no, pero no era todo el mundo. Eso no es así tampoco. Pero bueno, en definitiva, lo que importa aquí es las acciones del hombre, y las acciones del hombre pesan más en la balanza negativa que en la positiva. Así que bueno, en definitiva, eh, esto es otro personaje más de nuestra historia, del que yo siempre he querido hablar un poquitico. A lo mejor un día hacemos un programa un poco más largo, hablamos un poco más del tema, quizás una directa, así que vamos a ver. Pero bueno, eso es lo que a mí desde ahora tenía un poco de ganas de hablar de esto. Así que bueno, los dejo de momento, nos vemos. Quizá tenga otro programa antes, pero bueno, de momento la directa del sábado, que es sobre lo que significa revolución. ¿Qué viene de ahí? ¿Qué viene aparejado con esa
fraseología, porque es una palabra tan suprema, porque la revolución está. Y creo que es un tema que le vamos a sacar filo. Así que bueno, mientras tanto los dejo, me despido. Mucha salud, como siempre. Chao. La vida de un pájaro en vuelo, la vida de un amanecer, la vida de un crío, de un bosque y de un río, la vida me ha hecho saber. La vida del sordo y del ciego, la vida que no sabe hablar, la del triste loco, la que sabe a poco, la vida